Hoy tenemos una invitada que es diputada nacional por Córdoba de la UCR, el nombre María Soledad Carrizo. Te voy a decir Soledad, ya que sos cordobesa. Soledad. ¿Cómo estás? Gracias por estar acá con nosotros, no, gracias por supuesto. A usted. Un gusto estar aquí. Vos fuiste intendenta, ¿no? Así es. ¿De dónde? De Quilino, al norte de Córdoba, a 150 kilómetros de la capital cordobesa. El que va para el norte seguramente pasa por allí y come los mejores cabritos que tenemos allá. Ah, bueno, eso es voy a ir, sin duda. No van a respetar los de Catamarca. Sí. Sole, vos estás dentro de las comisiones de Asuntos Municipales, Acción Social, Salud Pública, Asuntos Cooperativos, Mutuales de organismos gubernamentales, Economía, Legislación Penal, Mercosur. Así es. ¿Qué pensás de cómo está el país hoy? Bueno, primeramente creo que debemos revalorizar la voluntad popular del 10 de diciembre del argentino que decidió mirar la Argentina de otra manera. Cambiar un ciclo que se concluyó y que efectivamente creo que hay cosas positivas que se hicieron a lo mejor, que también hay que destacarlas, y hay otras que continúan, porque muchos dijeron que este gobierno iba a venir a echar por tierra muchas cuestiones, como por ejemplo la asignación universal por hijo, del cual uno es parte de la zona, por ahí de la zona norte, que sabemos la realidad que por ahí viven otros argentinos, y que son políticas de Estado muy buenas. Creo que primero esto, del cambiar, la gente manifestó un hartazgo a un sistema de ocultar realidades que no se podían ocultar más, y que a veces la realidad es dura. Esta es la cuestión, ¿no? A veces cómo la implementamos. Hay cuestiones en las cuales desde el radicalismo hemos manifestado el acompañamiento, o en otras hemos manifestado también la disidencia dentro de este Frente Cambiemos, que también esto es lo bueno, ¿no? Y por otro lado, a veces nos escuchan, o a veces hay algunas cuestiones que podrían haberse evitado porque uno lo estaba manifestando, ¿no? Esto es lo bueno, que hoy creo que la Argentina comienza a transparentarse, no ocultar una realidad, y por otro lado tomar decisiones y reconocer o recoger el guante cuando se pueden equivocar. Por ahí cuesta mucho esto, y esto lo decimos con dolor porque uno vive en el interior y a veces hay cuestiones que son duras de enfrentar, pero tenemos que entender que, bueno, por otro lado no encontramos una soberbia porque te decían que no había inflación, que no había déficit, que estaba todo en la maravilla, y así quedamos. Creo que el argentino, aunque nos cueste, a veces la verdad hay que enfrentarla, pero por supuesto, teniendo en cuenta que también el Estado debe estar al lado de los que más lo necesitan. Y creo que este gobierno también, además de algunas medidas, la devolución del IVA, el acompañamiento a las pymes que se está sancionando hoy, justamente la otra media sanción en el Senado, la ampliación de la asignación universal por hijo a todos los monotributistas, que antes no se hacían, 1,5 millones más de niños van a cobrar. Entonces creo que hay medidas que son positivas. Por supuesto que el que gobierna hoy tiene la cuestión de estar todos los días mirando y tratando de equivocarnos lo menos posible. En esto efectivamente hay que acompañar, hay que escuchar, hay que ponerse a trabajar y colaborar, porque hay muchos que opinan desde el otro lado y que por ahí uno lo ve como que son los árbitros de esta decisión. Y una cosa es estar gobernando con todo un país que efectivamente necesita salir hacia adelante, y por ahí otra cuestión es ser opinólogos de una realidad que, bueno, que mucho más fácil es estar desde un aspecto especulativo y no efectivamente estar al lado de decir cómo salimos hacia adelante, porque esta es la problemática, el mecanismo, ¿no? Sí. El tema, o sea, te estuve escuchando muy atentamente, y yo te digo que evidentemente había que tomar medidas que a lo mejor no eran simpáticas, que a lo mejor no eran, podríamos llegar a decir, apropiadas a lo mejor en este momento. Ahí es donde yo creo que es donde estamos a lo mejor a veces en desacuerdo con ciertos sectores de este gobierno, ¿no? Yo creo que tiene tres pilares importantes. Uno es el político, el otro es el social
y el otro es el económico. Si el político y el económico se juntan, el que se joroba es el social. Si no se tiene en consideración al social para la parte económica, la parte política corre peligro. ¿Por qué? Porque hay elementos que son, a mi entender, cócteles explosivos en los cuales la gente, el hambre no la soporta. Exacto. Entonces, al no soportar el hambre, yo a veces me pregunto si tienen asesores lo suficientemente buenos como para decirle, no tomen esto, si ojo que si ustedes toman esto, la reacción va a ser esta. ¿No te parece que falta un poco de eso? Sí, la verdad que creo que lo más importante, más allá de los asesores, es vivir la realidad. Bueno. Caminar las calles, entender que la Argentina no termina en Buenos Aires. Sí. Y que hay una diversidad, que este país es riquísimo y que gracias a Dios vivimos una diversidad hermosa que podemos explotarlo al máximo. Y que creo que por allí esta diversidad nos hace compleja la toma de decisión, porque evidentemente no va a ser todo igualitario, porque hay diferentes regiones, diferentes miradas, diferente interior del interior de Argentina. Y creo que en eso debemos escuchar sobre todo al diálogo, debemos trabajar de una manera abierta para entender. Y creo que esto en alguna medida se lo ha manifestado al ministro, pero bueno, a veces había equivocaciones que efectivamente la han reconsiderado ellos, pero creo que esto es lo que nos hace no perder el contacto con la realidad y con la Argentina grande, es la que nos va a hacer equivocarnos menos. Y por supuesto entendiendo que no hay una decisión en un gobierno que no esté atravesada por una cuestión humana. Hay decisiones políticas que no son las mismas de una decisión de un empresariado o de una decisión económica que vos a lo mejor en lo privado lo podés tomar, pero que en el gobierno, una praxis de gobierno no la podés tomar porque efectivamente afectas a muchos conciudadanos. Bueno, eso es lo que comúnmente denominan cintura política, de lo cual creo que a este gobierno le falta cintura política. Hay muchísima gente muy capaz y que ha venido hoy desde lo capaz e inteligente a acompañar este proceso de la Argentina poniendo lo mejor en su profesión. Yo no tengo dudas. No, por eso hay que dudarlo. El que viene de la política y el que reivindica la vocación política, creo que debemos acompañar a esta gente en estas cuestiones para que nos equivoquemos menos y para que efectivamente pongamos la mirada en otras cuestiones que no son simplemente saber por ahí si el déficit lo vamos a cubrir o no si tomamos determinada medida. También creo que efectivamente no podíamos vivir con una tarifa de gas irrisoria cuando uno venía del interior y veía que aquí, por ejemplo, o de luz, que pagaban 25 pesos cada 2 meses o 50 pesos, cuando en el interior del interior estamos pagando una factura mayor a 1.200 pesos una familia tipo. Sí, sí. Entonces, hay realidades, hay asimetrías que debemos empezar a trabajarla y ponerla sobre la mesa. A veces cuesta, pero creo que desde la dirigencia política y debemos acompañar para efectivamente cometan los menos errores políticos y sobre todo que la teoría a la práctica la podamos llevar esas definiciones y esas decisiones de una manera menos cruel o menos dura para la gente, ¿no? El otro día escuchaba a un economista de renombre en un problema de noche, que hay 4 o 5 panelistas, y dijo, hay una diferencia entre el obrero y el empresario. El empresario se levanta y dice, ¿cuánto más voy a ganar hoy? Y el obrero dice, ¿estaré o no hoy con el trabajo que realmente tuve durante estos últimos años? Y yo creo que ahí es donde está el quid de la cuestión, o sea, realmente buscar la forma como para poder tomar las medidas como para que no tengan una repercusión social tan grande como la que está teniendo, y no solamente acá, en el interior, y el federalismo es absoluto y total. Y si no, fijemos que lo que pasa con las provincias del sur con el petróleo, ¿no? O sea,
Son cosas pero muy además serias. es serio y es triste haber dilapidado la mejor década de la Argentina y hoy tener que estar discutiendo este tema. Sí. Porque tuvimos un crecimiento a tasa china. Sí. Y la Argentina se privó de obras de infraestructura de gas. En verano vivimos con 40 grados de calor y sin energía. Hoy vivimos con frío y sin energía también. Entonces, creo que esto es imperdonable. Sí. Haber perdido este tiempo y este dinero económico que de todos los argentinos que se despilfarró y que hoy no tendríamos que tener estas consecuencias. Tendríamos que tener el gas que necesitan nuestras industrias para seguir generando los puestos de trabajo, para que nuestra gente tenga calidad de vida, tenga una mejor calidad de vida. Esto es realmente lo imperdonable del tiempo y del despilfarro del dinero de todos los argentinos, ¿no? Sin duda. Voy a hacer un pequeño corte ahora. Se juntó la Juventud Sindical Peronista, y se juntaron, y estuvo, por supuesto, Hugo Antonio Moyano, y me gustaría que escucharan justamente cuál es la señal que dejó bien marcado hacia toda la Juventud Peronista. Vemos eso y volvemos no solamente con los mensajes de los televidentes, sino qué función cumple Soledad como presidenta de los asuntos municipales dentro de lo que es el Congreso. ¿Te parece? Vamos en el video y volvemos enseguida. Espero que ustedes tomen de todo lo que se ha dicho, ¿no es cierto?, recojan toda esa experiencia, ese mensaje que se transmite, para ponerlo en práctica. Y reitero, no hay que abandonar la lucha, hay que creer siempre en el peronismo, porque Perón era sabio. Se dieron muchas expresiones, se dirigieron muchas expresiones de Perón en este lugar. Como decía, nadie se realiza en una comodidad que no se realice. ¿Qué significa esto? Nadie va a poder disfrutar nada de lo que tiene en una comunidad donde haya injusticia. Por eso tenemos que erradicar la injusticia. Y la injusticia es que el trabajador no gane el salario que le permita vivir con dignidad. Esos son los mensajes sabios que nos dejaba Perón. Hoy estamos viviendo momentos muy especiales. Y he visto en algunos programas de televisión donde de alguna manera nos hacen una crítica a los dirigentes. Nosotros sabemos cómo, cuándo y cómo tenemos que hacer las cosas. Es cierto que estamos viviendo un momento muy especial, donde este gobierno no deja de hacer macana, por no decir otra cosa. Casi me sale camionero de adentro. No deja de hacer macana. Y no sabe ni explicar las macanas que se mandan, los desastres que hace, no sabe ni explicarlo. Pero fíjense en el disparate de lo que han aumentado los servicios. Es un disparate total, ¿no? Nadie puede entender, ni ellos lo pueden entender, ni mucho menos explicarlo. Y sin embargo, los trabajadores, el movimiento obrero, Perón una vuelta lo definió que es sabio y prudente. Después dijo del peronismo, del pueblo, el pueblo es manso y prudente. El movimiento obrero es manso y prudente, pero tienen que entender estos señores que no somos tontos. Porque cuando salgamos a pelear a las reivindicaciones que le están quitando a los trabajadores, va a ser muy dura esa pelea. Y estoy convencido, de acuerdo a lo que vemos permanentemente que se está realizando desde el gobierno, que este tiempo no está muy lejano. Esta no es una amenaza ni nada que se parezca, pero no se puede seguir aguantando las barbaridades que hace un gobierno que no tiene ningún tipo de sentimiento por aquellos que más necesitan. No tienen sentimientos para entender que hay gente que pasa extremas necesidades. Parece que se burlaran de la gente porque hacen comentarios que no tienen nada que ver con la realidad, que en la casa se anda en pata o se anda en camiseta, por eso se consume tanta luz. Todo ese tipo de disparate tiene un límite. Por eso es que estoy a 48 horas
Bueno, tuvimos un problemita técnico, a ver si después lo podemos solucionar. Sandra de Pergamino dice, ¿cuáles son las primeras medidas sobre asuntos municipales y de salud pública que desea implementar? Muy buen programa, muy claro los conceptos de la invitada. Bueno, con el tema de justamente salud, asuntos, para que la gente entendamos, ¿no? El municipio generalmente tenía tres funciones: alumbrado, barrido y limpieza. Esto es que generalmente se creaba un municipio para que le gerencie los servicios a la gente. Hoy el municipio ha cambiado rotundamente. Sus funciones hoy pasan a ser los promotores del desarrollo local, pasan a hablar de turismo, pasan a hablar de una planificación urbana y del tema de salud, el tema de adicciones. Nosotros estamos trabajando fuertemente para la implementación de un programa que ya está en la Cedronal y que efectivamente se llama Municipios en Acción. Ajá. Y que estamos acompañando al licenciado Mancilla para que la trabajen a través de capacitaciones a todos los municipios de la Argentina y que efectivamente se conviertan en trabajar y detectar, sobre todo el tema de ya los adictos, que efectivamente la familia desesperada o el que necesita ayuda caen a los municipios, y de ahí debemos acompañarlo desde políticas de Estado nacionales para que estos municipios que realmente tengan una preocupación y un compromiso con este tema tan importante tengan un programa especial. La verdad que esto lo creemos fundamental porque es otro de las funciones. Además se han descentralizado muchísimos municipios que hoy tienen centros de salud propios y que efectivamente atienden a toda la población, que en esto debemos darle más recursos, que esto efectivamente también se está trabajando desde la Comisión de Asuntos Municipales para poder otorgar todo lo que los gobernadores exigen de este federalismo. Muchos de ellos que durante 12 años estuvieron callados, donde durante 12 años no vinieron a golpear en la Rosada porque eran a lo mejor amigos del poder y no tenían, que ahora lo puedan distribuir a los municipios como corresponde, de manera que se llama la coparticipación secundaria. Muchos de ellos no lo hacen. Muchos de ellos todavía no tienen ley de coparticipación automática para los municipios. Estamos hablando de un feudalismo, donde la caja del gobernador se queda con la plata. Entiendo. En esto estamos tratando también de dar la discusión, ¿no? Porque esto no es fácil, lo tenemos que ir haciendo de a poco. Debe de haber varios primos o primas así, porque Clara de Cosquín de Córdoba dice, muy buen programa, felicita a la diputada de la provincia y radical, como ella coincide también con los conceptos del conductor. Gracias, me tocó algo. Mirta Embalse de Córdoba dice, ¿hasta cuándo la UCR soportará el linguneo y la soberbia del PRO? Pregunta a la invitada, se lo vamos a hacer ahora, una vez que termine todos los mensajes. Juan de Quilmes, ¿cómo será el tratamiento a los trabajadores municipales? Y Verónica de Junín quiere saber los planes de la diputada para favorecer a las mutuales y cooperativas del país que están desprotegidas. Muchos temas, muchas, ¿no? Muchas preguntas. Sí. La verdad que un poco... nosotros, el radicalismo forma parte de Cambiemos y efectivamente podemos disentir y esto es bienvenido, y formamos parte obviamente de un partido centenario que efectivamente tiene mucho para aportar y que fue la columna vertebral para que hoy el presidente esté también gobernando a los argentinos. El desafío de esta Argentina, de esta nueva forma de gobernar, efectivamente es para todos, porque siempre nos dijeron que no íbamos a durar ni más de 6 meses y hoy hemos logrado no solamente las aprobaciones en la Cámara, que fueron muchísimas y leyes importantes, sino que también seguimos en esta convivencia, seguramente con algunas diferencias que las vamos a tener y las vamos a manifestar. Y como, por ejemplo, en la reforma política se lo hicimos saber, nosotros estábamos de acuerdo con las PASO obligatorias porque creemos en la competencia que se debe hacer. Pero eso, primero yo creo que eso es natural, porque en cualquier democracia para eso se tiene el poder legislativo, como para que se hagan discusiones, de la discusión sale lo mejor. O sea, hasta ahora lamentablemente no hemos tenido un congreso como la gente. Hoy tenemos un congreso en el cual, fíjate vos, los ciudadanos
le encontraron el espacio donde estaba el error como para que sea, por lo menos que estén bien repartidos en los distintos sistemas y se tenga que negociar absolutamente todo lo que se tenga que negociar, ¿no? Sí, mire, hay leyes que han sufrido más de 30 de modificaciones, más, algunas que salían con dictamen y después dentro del recinto hasta aceptábamos modificaciones los presidentes de las comisiones. Esto no se ha visto, a mí me ha tocado 2 años de no discutir nada, y estoy transitando 6 meses de otros años que estoy, la verdad, enriquecida con el debate y estoy feliz porque esto se dé. Entonces esto es lo bueno para la Argentina, porque la ley que salga la vamos a tratar de enriquecer y perfeccionar para que sea una ley para la posteridad. Darío de Carapachay dice, siguen distrayendo al pueblo con la corrupción K y los errores del actual gobierno mientras los problemas se agravan y no se hace nada. Martín de Lugano dice, Stolbizer no debe entrar en el juego de Cristina, esperemos que la justicia actúe como corresponde. Miriam de Chascomús, Moyano dijo, el tiempo de salir a pelear no está muy lejano. Está amenazando, extorsionando, no cambia siempre igual, una vergüenza. A ver, y en eso voy a parar un segundito. Los gremialistas están hechos para negociar y para ver el mejor estado de su gente a la cual representan. Siempre se llega a una situación límite. Nunca se llega a la solución antes de llegar a la situación límite. Yo creo que ahí es un error. No puede haber un país muy fuerte y un grupo de gremios muy débiles. Tampoco puede haber un grupo de gremios muy fuertes y un país débil. Tiene que haber un equilibrio. Y si no existe el equilibrio, se producen estas cosas. Que no es amenaza, es el hecho de pelear por lo que realmente uno piensa que tiene que pelear para sus asociados. Esto lo hemos visto siempre nosotros en la parte de gremialismo y es muy importante porque como hay muchos empresarios hoy dando vuelta, es muy importante que sepan dónde está el límite y cuál es el límite. Lamentablemente todos los conflictos gremiales que hemos tenido, lamentablemente siempre se ha tenido que llegar al final. Me queda un minuto. Yo te quiero agradecer ante todo el hecho de que estés acá. Espero que tengas mucho éxito, por supuesto, en la gestión en un congreso en serio, con la posibilidad de poder discutir todo lo que se puede discutir. Gracias. Y por supuesto te voy a convocar de nuevo para que vengas en otro programa, si te parece. No, un gusto para mí estar aquí y la verdad que esperemos que sí, que podamos debatir y podemos enriquecer para el bien de todos los argentinos las leyes que queremos que sirvan y que no se retoquen todos los días. Ustedes, hasta el próximo programa, para charlar nada más y nada menos de política de Estado, que es lo que tanto necesitamos. Que tengan ustedes un muy buen día. Gracias.